Welcome to Pro Español. Hola a todos. Hoy en este video vamos a hablar de algo que puede cambiar la forma en que hablas español. Pensar en español. La mayoría de los estudiantes traducen primero las palabras en su mente y eso los hace más lentos. Pero, ¿y si pudieras dejar de traducir y empezar a pensar directamente en español? Comencemos juntos este poderoso camino. Capítulo 1. El problema de traducir. Cuando empecé a aprender español, tenía un gran hábito. Siempre traducía cada oración desde mi lengua materna. Antes de hablar, pensaba en mi idioma, intentaba encontrar las palabras en español, construía la oración en mi cabeza y luego hablaba. Esto tomaba tiempo, hacía que mi habla fuera lenta y poco natural. Me sentía nervioso en las conversaciones. Entonces me di cuenta de que los hablantes fluidos no traducen, piensan directamente en español. Así que tomé una decisión. Entrenaría mi mente para pensar en español, incluso en las cosas más pequeñas. Capítulo 2. Empieza con objetos pequeños de todos los días. Yo comencé con cosas pequeñas. Cada mañana, cuando me despertaba, miraba los objetos a mi alrededor y decía sus nombres en español: cama, almohada, ventilador, ventana, luz del sol. No siempre los decía en voz alta, a veces los susurraba, a veces solo los pensaba en silencio. Este hábito sencillo entrenó mi mente. Pronto empecé a formar oraciones simples. Me estoy cepillando los dientes. Ahora estoy haciendo té. Es una mañana hermosa. Esto fue poderoso porque no estaba aprendiendo reglas de gramática difíciles. Estaba construyendo fluidez de manera natural. Tú también puedes hacerlo. Donde quiera que estés, nombra las cosas a tu alrededor en español. Comienza a crear oraciones fáciles en tu mente. Capítulo 3. Haz del español tu compañero de pensamiento. A medida que continuaba practicando, me di cuenta de algo importante. Necesitaba crear el hábito de pensar en español, incluso cuando no estaba hablando. Así que hice del español mi compañero de pensamiento. Déjame explicar. Cada vez que caminaba a algún lugar, ya fuera al mercado, a la parada del autobús o simplemente por mi habitación, empezaba a hablar conmigo mismo en español, en mi mente. Por ejemplo, voy a la tienda ahora. Creo que podría llover más tarde. Esta calle está demasiado concurrida hoy. Debería comprar algunas verduras antes de que oscurezca. Estos eran mis pensamientos, pero me entrené para decirlo solo en español. Al principio fue difícil. A veces no conocía la palabra exacta, entonces usaba otras palabras simples. Por ejemplo, si no sabía la palabra frustrado, decía: no estoy contento con esto o esto me hace sentir mal. Está bien usar palabras simples. El objetivo no era hablar un español perfecto, sino seguir pensando en español. Cada vez que me sorprendía pensando en mi lengua materna, me detenía, respiraba hondo y volvía a empezar en español. Este hábito cambió mi mente. Después de solo unas semanas,
empecé a pensar en español sin siquiera intentarlo. ¿Y sabes qué? Se sintió como libertad. Ya no necesitaba traducir. No tenía miedo de hablar. No buscaba palabras. Pensar en español me dio confianza y hará lo mismo por ti. Solo trata al español como a un amigo que siempre está contigo. Háblale, piensa en él y pronto descubrirás que se convierte en parte de tu vida diaria. Capítulo 4. Usa el español en situaciones de la vida real, sin importar dónde estés. Un gran error que solía cometer era pensar que necesitaba vivir en un país de habla hispana para ser fluido, pero estaba equivocado. No necesitas ir a España, México o El Salvador para hablar español con confianza. Puedes crear tu propio mundo en español justo donde estás. Déjame contarte lo que hacía. Cada vez que iba a un restaurante, miraba el menú y lo leía en español, incluso si estaba escrito en mi idioma. Lo traducía en mi cabeza. ¿Qué quiero comer? Tal vez tomaré arroz con verduras. ¿Cuánto cuesta? Tengo hambre. Mientras caminaba por el mercado, pensaba en español. Mira esos tomates frescos. Hace mucho calor hoy. Esa tienda se ve interesante. Incluso cuando veía a personas hablando, imaginaba su conversación en español. No era hablar en voz alta, todo sucedía silenciosamente en mi mente, pero era poderoso. Luego añadí otro paso, hablar conmigo mismo en español cuando estaba solo. Si estaba en mi habitación, decía, hoy tuve un buen día. Mañana quiero terminar mi proyecto. Déjame limpiar mi escritorio. Ahora parece algo pequeño, pero estos pequeños pasos entrenaron mi mente para tratar al español como mi idioma diario, no solo como una asignatura. Y entonces pasó algo sorprendente. Un día tuve que hablar con un turista que me pidió direcciones. Antes me habría sentido nervioso, pero ese día estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque ya había practicado estas situaciones en mi mente muchas veces. Le di las direcciones claramente. Sonrió y dijo, tu español es bueno. Ese fue un momento especial, un punto de inflexión. Así que aquí está la lección. No esperes la oportunidad perfecta. Usa el español en tu vida diaria, incluso si nadie más a tu alrededor lo habla. No solo estás aprendiendo palabras, estás construyendo hábitos. Y los hábitos son lo que llevan a la fluidez. Capítulo 5. Practica hablar sin miedo a los errores. Déjame contarte algo que cambió mi vida. El miedo es el mayor enemigo de hablar español. Al principio siempre tenía miedo. Tenía miedo de que la gente se riera de mi pronunciación. Miedo de cometer un error. Miedo de que alguien me corrigiera. Miedo de no sonar inteligente. Pero un día mi profesora me dijo algo hermoso. Quien habla, aunque cometa errores, aprenderá más rápido que quien se queda en silencio. Esa frase me llegó profundamente. Desde ese día tomé una decisión. Hablaría. Con errores o sin errores. Así que empecé con cosas pequeñas. En la tienda decía,
Una botella de agua, por favor. La frase no era perfecta, pero hablé. En la parada del autobús preguntaba, ¿a qué hora llega el bus? De nuevo, no era perfecto, pero estaba hablando. Me uní a un pequeño grupo de habla española en línea, donde personas de diferentes países practicaban español. Nadie era perfecto. Algunos hablaban despacio, otros olvidaban palabras, pero todos intentábamos y nos ayudábamos unos a otros. Verás, todos estábamos aprendiendo, y aprender significa cometer errores. Cada vez que cometía un error, me decía a mí mismo, esto no es un fracaso, esto es aprendizaje. Y funcionó. Poco a poco, mi confianza creció. Mi gramática mejoró porque la estaba usando en la vida real. Mi pronunciación se volvió mejor porque repetía las palabras una y otra vez. Ahora, cuando hablo, no temo cometer errores. Me siento orgulloso de estar comunicándome. Déjame darte un ejemplo. Una vez estaba en un hotel y quería pedir una toalla extra. Dije, ¿puedo recibir una toalla más, por favor? El personal me entendió, sonrió y me la trajo. Ese momento se sintió como una victoria. Así que, si quieres hablar español con fluidez, aquí tienes mi consejo. Habla todos los días, en cualquier lugar, con cualquiera, sin miedo. Tus errores se convertirán en tus lecciones. Y un día mirarás atrás y dirás, me alegro de no haberme quedado en silencio. Capítulo 6. Aprende del mundo que te rodea. Cuando estaba aprendiendo español, una de las mejores cosas que hice fue esto. Usé mi entorno como mi aula. Sí, así es. El mundo a mi alrededor se convirtió en mi maestro. Déjame explicar. Un día estaba esperando en una parada de autobús. En lugar de revisar las redes sociales, miré a mi alrededor y comencé a pensar en español. El autobús llega tarde. Hay 5 personas esperando. El sol brilla mucho hoy. Ese niño está comiendo un helado. Eran oraciones simples, pero estaba entrenando mi mente. Luego llevé esto un paso más allá. Comencé a escuchar los anuncios en estaciones de tren y aeropuertos. Los repetía en mi mente. Atención, por favor. El tren está llegando a la plataforma número 3. El vuelo número 202 está abordando ahora. En casa hacía lo mismo. Abría el refrigerador y decía, hay leche, mantequilla y algo de fruta. Necesito comprar huevos mañana. Las verduras se ven frescas. Incluso mientras cocinaba, hablaba en español. Hervir el agua, agregar un poco de sal, mezclar suavemente. Comencé a leer español en carteles, etiquetas de productos, bolsas de compras e incluso en frascos de medicinas. Donde quiera que veía español, no lo ignoraba. Observaba, leía y hablaba. Lo mejor de todo es que no necesitaba libros. No necesitaba un aula. El mundo mismo era mi lugar de práctica. Déjame darte un ejemplo. Una vez, caminando frente a una tienda de ropa, vi una camiseta con las palabras «Haz tu propio camino». La leí en voz alta y pensé en lo que significaba. Hacer tu propio camino
Significa crear tu propio rumbo, ser independiente. Esa sola camiseta me dio una nueva frase y un significado profundo. Ese es el poder de aprender de tu entorno. Así que esto es lo que te sugiero. Lee los letreros de la calle en español. Observa a las personas y describe sus acciones en español. Mira los productos y di sus nombres en español. Crea tu propio diccionario en español a partir del mundo que te rodea. Cuando haces esto todos los días, dejas de ver el español como una asignatura y comienzas a vivirlo. Capítulo 7. Convierte el pensamiento en habla. En cualquier momento, en cualquier lugar. Déjame contarte algo que lo cambió todo para mí. Si quieres hablar español con fluidez, empieza hablando primero en tu mente y luego en voz alta. No siempre necesitas un compañero, no siempre necesitas un profesor. Solo necesitas una voz dentro de tu cabeza, y esa voz debe hablar en español. Déjame explicarlo con un ejemplo. Una mañana me desperté y dije en mi mente, hoy es un día hermoso, me siento fresco. Luego me preparé para el día y pensé, me estoy cepillando los dientes. Ahora me estoy lavando la cara. Estoy poniéndome mi camisa favorita. Estaba haciendo todo en español en mi mente, pero no me detuve ahí. También empecé a hablar en voz baja. Mientras caminaba hacia la tienda, decía en voz baja, voy a comprar algunas verduras. Espero que el mercado no esté lleno. Tengo 50 euros en el bolsillo. Nadie podía escucharme, pero estaba entrenando mi mente. Cuando estaba solo en casa, practicaba en voz alta. Escogía temas al azar y empezaba a hablar así. Mi comida favorita es la pasta. ¿Por qué me gusta la pasta? Porque es fácil de cocinar y muy sabrosa. Aprendí a cocinarla viendo un video en YouTube, sin libros de gramática, sin memorizar reglas, solo hablando de manera sencilla, como hablamos en nuestra lengua materna. Incluso cuando no conocía la palabra exacta, intentaba explicarla. Si olvidaba la palabra almohada, decía, esa cosa suave que ponemos debajo de la cabeza mientras dormimos. Eso se llama pensar como un hablante, no como un estudiante. Uno de mis ejercicios favoritos era hablar frente al espejo. Sí, me paraba frente al espejo, miraba mis propios ojos y decía, puedes hacerlo, estás aprendiendo, estás mejorando. El español es tu amigo. Al principio se sentía extraño, pero después de una semana me sentí confiado. El espejo nunca me juzgó. Siempre escuchó. Aquí tienes un consejo poderoso para ti. Antes de ir a dormir, cuenta tu día en español. Por ejemplo, hoy me desperté a las 7 de la mañana. Tomé té y tostadas, fui al banco, ayudé a mi madre en la cocina, vi una película. Ahora tengo sueño. Este hábito sencillo hace que tu mente piense en español automáticamente. Y ese es el secreto. Cuanto más pienses en español, más rápido hablarás español. Así que, desde hoy, no solo pienses en tu idioma nativo e intentes traducir. En cambio, piensa directamente en español.
Incluso oraciones simples son suficientes. Día a día, tu confianza crecerá. Un día, te darás cuenta de que no solo estás pensando en español, estás viviendo en español. Capítulo 8. Práctica en la vida real. Del miedo a la fluidez. A menudo pensamos, ¿y si cometo un error? ¿Y si la gente se ríe? ¿Y si no me entienden? Déjame decirte algo. Cada hablante fluido de español fue alguna vez un principiante. Déjame compartir una historia real. Había un joven que había estado aprendiendo español solo. Podía escribir bien, leer bien e incluso entender películas. Pero tenía miedo de hablar, mucho miedo. Un día visitó un café en Barcelona. Quería pedir un café, pero estaba nervioso. Se paró en la fila practicando en su mente. Un café solo, por favor. Un café solo, por favor. Cuando fue su turno, abrió la boca y olvidó la frase. Entró en pánico y solo dijo café. La señora sonrió y preguntó, ¿cuál? Se quedó paralizado, pero luego respiró hondo y dijo, café solo, por favor. Ese pequeño paso le dio confianza. Después de eso, tomó una decisión. Todos los días hablaré español con un extraño. A veces era un camarero, otras veces un conductor de autobús, otras alguien en una tienda. Empezó con cosas pequeñas, solo saludos. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace buen día hoy? ¿Dónde está la parada del autobús? Pronto esas oraciones pequeñas se hicieron más grandes. Empezó a preguntar, ¿puedes ayudarme a encontrar este producto? ¿Está ocupado este asiento? ¿Conoces algún buen restaurante cerca? Cometió errores, por supuesto. Una vez dijo cocina en lugar de pollo y todos se rieron. Pero adivina que él también se rió. Y nunca volvió a olvidar esa palabra. Se dio cuenta de algo poderoso. Los errores no son tus enemigos, son tus maestros. Así que dejó de sentirse avergonzado y comenzó a aprender de conversaciones reales. Tú puedes hacer lo mismo. Empieza con oraciones cortas. No intentes hablar como un profesor. Habla como un amigo. Ve a una tienda y di, hola, estoy aprendiendo español. ¿Puedo hacer una pregunta? Te sorprenderá lo amables que son las personas cuando ven tu esfuerzo. Usa aplicaciones para hablar con estudiantes de todo el mundo. Únete a clubes de español en línea. Practica con amigos. Incluso habla con tu mascota si no hay nadie cerca. La clave es hablar todos los días. Aquí hay un gran truco que él usaba. Se grababa cada noche durante 2 minutos. Escogía un tema, como mi día o mi película favorita, y simplemente hablaba. Al principio se sentía extraño, pero después de 30 días escuchó la primera grabación y luego la más reciente. La diferencia fue increíble. Su voz era más clara, su gramática mejoró. El miedo desapareció. Recuerda esto, no necesitas ser perfecto,
necesita ser constante. Así que comienza a hablar, aunque sea despacio, aunque sea con errores, porque el español imperfecto se convierte en español fluido con práctica. Capítulo 9. Pensando en español. El verdadero cambio de juego. Una gran razón por la que las personas luchan para hablar español con fluidez es porque piensan en su lengua materna y luego traducen. Esto crea retrasos, confusión y a veces errores graciosos. Entonces, ¿cuál es la solución? Empieza a pensar en español. Sí, suena difícil, pero vamos a simplificarlo. Cuando el chico del que hablamos en el capítulo anterior decidió mejorar, se puso una regla importante. A partir de hoy, me hablaré a mí mismo en español. Todavía vivía en un apartamento pequeño, sin amigos que hablaran español, sin un entorno lingüístico, pero tenía su mente, así que empezó a entrenarla. Cuando se despertaba, pensaba, tengo que cepillarme los dientes. Cuando miraba el cielo, se decía en su mente, hoy el cielo está nublado. Mientras cocinaba, decía, estoy cortando verduras. Ahora estoy hirviendo agua. Esto huele bien. Poco a poco, sus pensamientos empezaron a formarse en español. Al principio se sentía lento y poco natural, pero después de 3 semanas, el español se volvió automático en sus pensamientos. Esto es lo que hizo para acelerarlo. 1. Nombra todo lo que esté a tu alrededor en español. Donde quiera que estés, mira a tu alrededor y di, esta es una mesa. Esa es una ventana. Este ventilador hace ruido. Suena simple, pero entrena a tu cerebro para usar el español al pensar. 2. Hazte preguntas simples en español. ¿Qué quiero comer? ¿Qué hice hoy? ¿Qué haré mañana? Y no solo preguntes, respóndete también en español. Incluso respuestas cortas son poderosas. 3. Usa un espejo para practicar. Todas las noches se paraba frente a un espejo y tenía una conversación simulada así. Hola, ¿cómo fue tu día? Mi día fue bueno. Trabajé, estudié y cociné la cena. ¿Qué harás mañana? Iré al parque, me encontraré con un amigo y leeré un libro. Esta práctica frente al espejo lo hizo más confiado y natural. 4. Usa español simple. No intentes ser elegante. Muchos aprendices piensan, debo usar palabras grandes para sonar inteligente. La fluidez no se trata de palabras grandes. La fluidez se trata de claridad. Usa oraciones cortas y claras. Di lo que piensas de la manera más simple posible. Por ejemplo, no digas, la condición atmosférica parece impredecible. Solo di, el clima está cambiando mucho. 5. Usa el español en tu teléfono y en las aplicaciones. Él cambió el idioma de su teléfono a español. Empezó a escribir notas diarias en español. Escuchaba canciones en español, veía videos y leía subtítulos. El español ahora estaba en todas partes de su día. Ya no era solo una materia,
se convirtió en parte de su vida. Así es como comienza la verdadera fluidez, no en el aula, sino en tu mente. Así que recuerda, no tengas miedo de hablar contigo mismo. No esperes al compañero perfecto para practicar. Haz que tus pensamientos sean tu compañero de conversación. Cuanto más pienses en español, más rápido lo hablarás y pronto dirás: no necesito traducir, simplemente hablo. Esa es la verdadera magia de pensar en español. Capítulo 10. El paso final hacia la libertad. Habla sin miedo. Para entonces, el chico ya había creado hábitos poderosos. Escuchaba español todos los días. Pensaba en español, practicaba a diario. Pero todavía quedaba un gran desafío: hablar con otros en la vida real. Estaba nervioso. ¿Y si cometo un error? ¿Y si la gente se ríe de mi acento? ¿Y si me quedo atascado? Estos miedos son comunes. Casi todos los aprendices lo sienten. Pero él sabía que, si quería libertad, tenía que enfrentarlos. Un día dio un paso. Se unió a un pequeño grupo de habla hispana en línea. No fue perfecto. Todos cometían errores. Pero nadie se rió. Al principio dijo solo unas pocas frases. Estoy aprendiendo español. Quiero mejorar mi manera de hablar. Eso fue suficiente para el primer día. La siguiente vez dijo un poco más, luego más y más. Con cada pequeño paso, su miedo comenzó a desaparecer. Se dio cuenta de esta verdad: los errores no son tu enemigo. El silencio sí lo es. Solo puedes mejorar intentando, no pensando, no esperando, sino haciendo. Se puso una nueva regla. A partir de ahora, hablaré español todos los días, pase lo que pase. Aunque no haya compañero, hablaré conmigo mismo. Aunque me sienta tímido, hablaré de todas formas. Aunque cometa errores, aprenderé de ellos. Esta mentalidad lo cambió todo. Empezó a unirse a chats de voz. Se grababa hablando. Hacía preguntas en foros de aprendizaje de español. Ayudaba a principiantes que tenían miedo, justo como él lo había tenido. Su confianza empezó a crecer como nunca antes. Ahora hablar en español no se sentía como algo difícil. Se convirtió en una parte normal de su vida. Podía pedir comida, hablar con extraños, pedir direcciones e incluso hacer bromas en español. Era libre, no perfecto, no como un hablante nativo, pero seguro, fluido y sin miedo. Entonces, ¿qué podemos aprender de su camino? Empieza pequeño, pero mantente constante. Escucha más, habla más, teme menos. Piensa en español, vive en español. No busques la perfección. Busca el progreso. Habla incluso cuando no te sientas listo. Así es como creces. No necesitas vivir en España o México para ser fluido. No necesitas clases caras. Necesitas la mentalidad correcta, acción diaria y el coraje de hablar. Así que ahora te toca a ti. Empieza hoy. Habla hoy,
Siéntete orgulloso de tus errores. Son señales de aprendizaje. Y recuerda lo que siempre decimos: la fluidez no es un destino, es un viaje. Gracias por ver este video. Esperamos que esta historia te haya ayudado. Si fue así, dale like, comenta y suscríbete para más lecciones motivacionales de español. Juntos, crezcamos, hablemos, ganemos.